pericardio constituyen una causa relativamente frecuente de todos los servicios médicos y fundamentalmente en las urgencias. Y por supuesto somos nosotros los que definitivamente estamos viendo más de este tipo de pacientes. Un paciente que llega a la consulta por un dolor torácico y que capaz sea por una pericarditis. Cualquier dolor a nivel torácico siempre sigue siendo un signo alarmante para el paciente. Y para el médico constituye un reto diagnóstico. Como hoy veremos en la primera clase, como les comenté, las enfermedades del pericardio, pero también tenemos las enfermedades del miocardio. ¿Cómo saber si lo que tiene es un dolor pericárdico o es un dolor por enfermedad coronaria? Si es un dolor por enfermedad coronaria aguda o crónica. Por eso, este dolor, en este caso de la pericarditis, constituye un reto diagnóstico para el médico en general. La incidencia y prevalencia específica es desconocida. Porque muchas veces hay pacientes que son atendidos como tal, pero que no son evaluados, no son hospitalizados y por lo tanto va a existir siempre un subregistro. La edad, gente joven, 41 a 60 años, probablemente hay gente más joven. La presentación es 2-1 en relación de hombre con la mujer, pero cuando en la mujer una pericarditis se complica, las consecuencias son más graves en la mujer que en el varón. Mortalidad es baja, sigue siendo baja, un 1.1% de todos los casos en todas las estadísticas, tanto en Europa como en América. La prevalencia se ha visto un aumento en estos últimos años. Probablemente pacientes aquellos que se realizan, que tienen diagnóstico de insuficiencia renal, pacientes con tratamientos inmunosupresores, más cirugías cardíacas y esto fundamentalmente a la mayor supervivencia de los pacientes con enfermedades neoplásicas. El SIDA es otra de las enfermedades como causa importante de pericarditis. Recuerdo de anatomía. Todos conocemos que el pericardio cubre al corazón. Es un saco de doble pared que contiene al corazón y la raíz de los grandes vasos, llámese la arteria aorta y la arteria pulmonar. El pericardio se localiza en el mediastino posterior, por detrás del esternón, y estaría más o menos entre los cartílagos de la tercera séptima costilla. Esto es importante, la tomografía a los fines diagnósticos. El pericardio está compuesto por dos capas, el pericardio visceral y parietal. El visceral es una monocapa de células mesoteliales y fibras de colágeno y elastina adheridas a la superficie epicárdica del corazón. Es la capa más fina y la que está en contacto permanente con el epicardio. En cambio, el pericardio parietal es fibroso, como en algunos, como dice acá en este concepto, el pericardio parietal es principalmente acelular, pero de colágeno y elastina. El pericardio parietal es fibroso. Mide aproximadamente 2 milímetros de grosor y va a rodear la mayor parte del corazón. Lo que vemos aquí en dibujo es el pericardio, ¿no? Dos capas. El pericardio epicárdico y el pericardio parietal, ¿no? Entre ambas capas hay un espacio virtual, pero generalmente tiene un líquido capaz que sirve para el deslizamiento entre las dos capas, un líquido que no debe sobrepasar los 50 mililitros. En algunos libros de 15 a 35. Yo me quedo con 15 a 35 porque no es cantidad de líquido que está ubicado entre ambas
capas del pericardio. El pericardio cumple funciones membranosas y funciones mecánicas. La función membranosa permite la actividad cardíaca continua sin rozamiento con las estructuras adyacentes. También actúa como una función de barrera a la infección que se pueden originar en las estructuras adyacentes, llámese pleura, pulmón y mediastino. También esto permite que el corazón tenga una posición fija dentro del mediastino, dentro de la jaula torácica, y esto es a través de uniones anteriores, posteriores e inferiores. Por eso que lo conecta con el esternón, con la columna dorsal y el diafragma. Esto evitaría, con el trabajo cardíaco, el movimiento en báscula que tiene el corazón, evitar una torsión exagerada o desplazamientos extremos que ocurrirían con los movimientos. La función mecánica limita a una dilatación miocárdica excesiva, pero sí mantiene su distensibilidad y de una forma de distensión óptima al corazón, no solo anatómicamente, sino también desde el punto de vista funcional, sobre todo cuando ya existe alguna patología que genere en este caso una cardiomiopatía que se dilata. Es importante saber y conocer que el pericardio tiene una irrigación propia, pequeñas ramas de la arteria mamaria interna, que son ramas de la aorta, y de las arterias musculofrénicas. También tiene una inervación propia que es muy compleja, que recibe inervación simpática y parasimpática. La simpática de los ganglios estrellado y dorsal, del plexo cardíaco, aquí está mal escrito, del plexo cardíaco, diafragmático y aórtico. También inervado por el nervio vago, por el plexo esofágico y el nervio laringio recurrente. Esto en cuanto a la irrigación y a la inervación es muy importante conocerlo, porque de ahí el tipo no siempre el dolor de una pericarditis se va a ubicar en la parte anterior del precordio. Puede ser en la parte posterior del tórax, puede ser en la parte inferior del abdomen, en donde uno tiene que llegar a un diagnóstico, hacer los diagnósticos diferenciales. Muy bien. Esto es un recuerdo de anatomía, simplemente para hacerles recordar y que es importante la histología, que es importante dónde está ubicado el pericardio, y es importante por quién está irrigado y por quién está inervado. Bien, ahora ya entrándonos al desarrollo del tema de las enfermedades del pericardio, fíjese. Aquí tenemos a un estetoscopio y tenemos a un paciente con un dolor precordial. Fíjese cómo el paciente se toma el tórax y se va hacia adelante. Si un paciente llega por emergencias de esta forma quejándose, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de una enfermedad coronaria, de un síndrome coronario agudo. Pero sin embargo, es un paciente que tiene un dolor por pericarditis, ¿sí? Como veremos después, las características de la postura de un paciente que tiene pericarditis es muy importante. Y al ladito está el estetoscopio que cada vez lo usamos menos, porque la comodidad de los estudios complementarios hacen que esperemos hacer estudios para hacer el diagnóstico. La pericarditis es un diagnóstico totalmente clínico. La auscultación nos da el detalle de diagnóstico, como vamos a ver qué elemento diagnóstico tendríamos para hacer un diagnóstico de una pericarditis. Esta es la posición de Levin, en donde el paciente está cursando con un dolor agudo del pericardio. Qué importante saber con qué parte del estetoscopio yo voy a auscultar un pericardio, que si tiene frote, mucho mejor. Conocemos 7 grupos de los síndromes pericárdicos.
enfrascados en la pericarditis aguda, pericarditis incesante y crónica, la pericarditis recurrente, la miopericarditis, el derrame pericárdico, taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva. Definitivamente, es la pericarditis que nos puede llevar a todo este tipo de síndromes. Y como vamos a ver después, es consecuencia de una pericarditis que no fue bien tratada por el paciente, por el médico, o que el paciente no haya hecho caso a las indicaciones precisas que da el médico en cuanto a lo que significa el reposo y el tratamiento. Qué importante ser enfáticos con el paciente para una pericarditis. El detalle, no llegar a las recurrencias, no llegar capaz a un derrame pericárdico, menos a una pericarditis constrictiva. En cuanto a la etiología, es variable, ¿no? Tenemos patología infecciosa, patología no infecciosa y la patología hiperinmune o por hipersensibilidad o la autoinmune. La infecciosa, la más grande, la más frecuente es la viral. Le sigue la bacteriana, la tuberculosa, que nos toca mucho a nosotros de cerca en el Perú, y por hongos. Estos serían las etiologías con mucho más importancia y frecuencia, pero hay mucho más. La no infecciosa, fíjese como un infarto agudo de miocardio puede dar una pericarditis, un síndrome urémico, las neoplasias, el mixedema por hipotiroideo, la dislipidemia por colesterolemia, los traumatismos anteriores del tórax, las patologías agudas de la aorta, en este caso una disección de aorta, los tratamientos por radiación en los pacientes neoplásicos y las idiopáticas. Cuando hablamos de idiopáticas, altamente sugerentes de enfermedades virales. Y las autoinmunes o por hipersensibilidad está agrupadas fundamentalmente por las colagenopatías, la fiebre reumática, la hipersensibilidad a ciertos fármacos y las lesiones a lesión cardíaca. Hablemos de la pericarditis aguda. La pericarditis aguda es la inflamación de la membrana del pericardio, ¿sí? Es la más frecuente de todas las enfermedades del pericardio. ¿Cuándo determinamos una pericarditis aguda? Cuando los síntomas son menores a 6 semanas en cuanto a la evolución, y eso lo sacamos por la anamnesis. Se dice que para el diagnóstico se necesitan 2 de los siguientes criterios. Todos hemos leído y todos sabemos, es el dolor lo más característico, que tiene sus características muy particulares, que cuando uno ausculta al paciente por una cuestión natural y obligación del paciente, que frente a un paciente que tiene dolor torácico, tenemos que examinarlo, tenemos que auscultarlo, ¿sí? Y ahí podemos encontrar el roce o frote pericárdico. Qué importante estos 2 elementos para el diagnóstico. Y tenemos exámenes de laboratorio que nos van a complementar el diagnóstico, como es el electrocardiograma y capaz una placa de tórax en donde yo voy a encontrar un derrame pericárdico. 2 de estos diagnósticos en criterio me harían un diagnóstico, pero fundamentalmente, yo como clínico cardiólogo, siempre para mí la clínica es soberana, y con el dolor torácico característico, pero por supuesto, conociendo cómo es el dolor, las características cuando uno examina al paciente, es simple para él diagnóstico. Y si yo oculto y encuentro un frote pericárdico, pues ya tenemos un diagnóstico confirmado. Hablemos un poquito del dolor torácico, cuáles son las características. Fíjese que acá hay un detalle. Dice que el dolor torácico es frecuente en causas inflamatorias agudas o por autoinmunidad. No así en la TBC, en la enfermedad neoplásica, en la posirradiación urémica, en donde el dolor torácico puede pasar desapercibido, directamente ausente, y que lo que encontremos nosotros es en el hallazgo clínico. Es intenso, es retroesternal, que confunde un dolor coronario, precordial izquierdo, más todavía dolor coronario,
y que se irradia hacia la parte posterior izquierda, la zona escapular. Es de carácter agudo, tipo pleurítico, ¿sí? Que aumenta con la inspiración, aumenta con la tos y los cambios de postura. Es un paciente que no tolera estar acostado, siempre quiere estar sentado e inclinado hacia adelante, lo que llamamos como una plegaria mahometana. También el dolor por pericarditis puede ser opresivo e irradiar a hombros, semejante a un infarto agudo de miocardio. Y ahí viene el detalle, ¿no? El diagnóstico diferencial para generar mi tratamiento. No es lo mismo tratar una pericarditis que un infarto agudo de miocardio. Ahí realmente difícil, ¿no? Porque con el patrón electrocardiográfico que encuentre, capaz, si no sé discriminar si los cambios son por pericarditis o por un infarto agudo de miocardio, definitivamente todos estamos más susceptibles a llegar a hacer un diagnóstico de síndrome coronario agudo más que para una pericarditis. Y lamentablemente nosotros podemos generar una iatrogenia médica con lo que indiquemos. Por eso es importante determinar y conocer los elementos de sintomatológico para mi diagnóstico correspondiente. Otro detalle importante de que se alivia al sentarse con la inclinación del tronco hacia el frente y se identifica cuando el paciente se alivia, perdón, cuando se incrementa cuando el paciente se hace hacia atrás o cuando uno le dice acuéstese para examinarlo, el paciente está totalmente incómodo y quiere sentarse. Eso sería el diagnóstico diferencial rápido frente a una situación por enfermedad coronaria. Bien, el frote pericárdico, signo físico más importante de la pericarditis, pero lamentablemente es un signo físico muy fugaz, es muy precoz. Si tenemos suerte lo ocultamos. Es por eso de que cuando uno escucha al examen del paciente un frote pericárdico, siempre es importante hacer auscultar a otro colega, capaz a un residente, capaz a un interno, porque si no después uno pasa como medio loquito, ¿no? Que uno inventa cosas, ¿no? Porque el frote pericárdico es un signo muy precoz y también a la vez muy fugaz. Es un ruido de tono alto, rasposo y áspero. Decían los antiguos semiólogos, es como si usted frotara dos cueros, ¿no? Dos cueros nuevos. O en otros textos hablan de como si usted pisara los pies con nieve. Así se escucha el frote pericárdico. Se recomienda ocultar afirmando bien la campana del estetoscopio en la pared costal en el borde external izquierdo para escuchar más firmemente en cuanto a la intensidad del frote pericárdico. Y si uno tiene dudas para la auscultación, se le pide al paciente que respire y deje de respirar y sentado. Ahí escucharemos mejor el frote pericárdico. Bien, ¿qué estudios diagnósticos para complementar mi diagnóstico de pericarditis aguda? ¿Qué tenemos? El electrocardiograma, si podemos una placa de tórax en buena hora, si tenemos un ecocardiograma también ayudaría. Bueno, la tomografía y la resonancia son para estudios posteriores, sobre todo cuando hay duda diagnóstica o cuando el paciente no tiene muy buena evolución. Simplemente con la clínica, los síntomas, el examen físico del paciente clínico y el electrocardiograma, pienso que tendríamos elementos bien puntuales para nuestro diagnóstico. El electrocardiograma, están los estudios bioquímicos de ayuda complementario, el laboratorio general, es importante los marcadores de la inflamación sérica, la proteína C reactiva y la eritrosedimentación. Dos elementos importantes para el seguimiento de evolución buena o mala de la pericarditis. Es importante también tener en cuenta la solicitud de los marcadores de lesión miocárdica, enzimas cardíacas. Después comentamos por qué deberíamos
pedir esos estudios. Y las pruebas específicas, como el test de ADA, el test de ANA. ADA si tenemos alta sospecha de tuberculosis, el test de ANA ante una sospecha de enfermedad reumatológica. No olvidar siempre solicitar serología para VIH. Veamos el electrocardiograma. El electrocardiograma, voy a pasar esto aquí. Es una prueba clave para el diagnóstico de la pericarditis aguda. El signo clásico es la elevación del segmento ST, que se altera en forma difusa. Dicen que el vector del segmento ST apunta hacia la izquierda, a la parte anterior e inferior. Pero lo importante es la elevación del segmento ST en todas las derivaciones, excepto en la derivación ABR y a menudo en B1. O sea, qué importante, como vamos a ver después, cómo se ve el punto J y segmento ST en ABR y en B1, en relación al resto de derivadas donde las alteraciones son muy visibles. En general, el segmento ST se curva hacia arriba. Es otro elemento diferencial con el síndrome coronario, ¿no? Mientras que en el síndrome coronario el punto JST, la curva es convexa, acá es cóncavo. Diagnóstico diferencial rápido. Otro elemento importante, aparte del punto J y segmento ST, es el segmento PR. El segmento PR es aquel que se ve al final de la onda P hasta el inicio del QRS. Es un segmento que tiene que coincidir con la línea isoeléctrica de mi electrocardiograma. Cuando hay una pericarditis aguda, ¿qué vamos a ver en el segmento PR? Que no coincide con la línea isoeléctrica, sino que se hace descendente, como vamos a ver en los electrocardiogramas, ¿sí? Fíjese que el detalle importante en cuanto a lo conceptual y cómo nos puede ayudar un electrocardiograma. Primero, de que se considera el signo electrocardiográfico más temprano de la pericarditis aguda. Y que simplemente la depresión del segmento PR puede ocurrir sin elevación del ST y ser la manifestación más importante, inicial y capaz única en el electrocardiograma y no esperar los otros elementos. Fíjese qué interesante para mi diagnóstico diferencial con otras patologías, con el tromboembolismo pulmonar agudo. Bien, la evolución típica del electrocardiograma sigue 4 etapas. 1, 2, 3 y 4. En la etapa 1 va a haber la depresión del segmento PR o la elevación difusa del segmento ST. En la fase 2 se va normalizando el segmento ST. En la fase 3 la onda T se invierte, prácticamente como si fuera una isquemia miocárdica, tanto de la onda T como del segmento ST. Y en la fase 4 prácticamente vuelta a la normalidad de mi electrocardiograma. Es lo que les comentaba, ¿no? Fíjese cómo el segmento ST, dijimos que queda al final de la onda R y el inicio del QRS. Fíjese, la línea isoeléctrica no coincide. El segmento PR está bien infradenivelado. El punto J y segmento ST está supradenivelado. Recordar que acá hay una línea isoeléctrica en donde tiene que coincidir el segmento PR y el punto J y segmento ST. Ya veremos después por ejemplo aquí. Fíjense ustedes, ¿cómo está? Veamos primero. Como siempre lo decimos, está en ritmo sinusal. El segmento PR, este segmento PR está infradenivelado en relación a lo que sería normal. El punto J y segmento ST está supradenivelado en todas las precordiales, en todas las derivadas bipolares y unipolares. Pero fíjese, en ABR no está el punto JST supradenivelado ni en B1. Ese es el diagnóstico para decir, estoy frente a un paciente
que tiene dolor torácico, típico de una pericarditis y con un patrón electrocardiográfico sugerente de este diagnóstico, con este patrón electrocardiográfico. De nuevo, estadio 1, estadio 2, 3 y 4. El estadio 1, 4 prácticamente vuelve a la normalidad. Esto es lo que es un dibujo, un esquema de lo que significa la línea isoeléctrica, ¿sí? Es muy derecha, muy horizontal. En la pericarditis, ¿qué vemos? El punto, el ST está hacia abajo, no coincide con la línea isoeléctrica, y el punto J, y el punto J que queda al final de la onda S y inicio del segmento ST, está muy por arriba del segmento de la línea isoeléctrica. Otro concepto, otro dibujo para expresar los cambios, el segmento PR y el segmento ST. Y lo que les decía, ¿no? El segmento ST está infradesnivelado y el segmento ST está cóncavo hacia arriba, ¿no? Cóncavo, lo que no sucedería con el síndrome coronario agudo en un infarto agudo de miocardio, donde realmente es muy curvado hacia arriba, ¿no? Es muy convexo. Otro ejemplo, el supradesnivel, el PR que está infradesnivelado, en ABR el punto JST está normal, está infradesnivelado, y en el B1 también está infradesnivelado. El resto tiene punto J y segmento ST supradesnivelado, igual que las derivadas, como dijimos, unipolares y las derivadas bipolares. Muy bien, otro ejemplo. Muy bien, eso sería en cuanto a laboratorio con el electrocardiograma. En cuanto a los marcadores de la inflamación, dijimos, la proteína C reactiva y la eritrosedimentación o la leucocitosis son hallazgos muy comunes en pacientes agudos con pericarditis. Estos elementos, sobre todo el PCR y la eritrosedimentación, son de mucha utilidad para ver la evolución de la pericarditis, ¿sí? La actividad de la enfermedad y cómo estamos llevándonos con el tratamiento. Bien, cuando los casos son difíciles, cuando no encontramos un diagnóstico realmente contundente y el paciente clínica y hemodinámicamente no está bien, tendremos que irnos a un estudio más sofisticado como una resonancia magnética, ¿no? En donde realmente ahí podemos ver muchas veces el pericardio que ecocardiográficamente no lo veíamos engrosado. La resonancia magnética me puede evaluar engrosamientos hasta de 2 milímetros, ¿sí? Como está puesto acá, estudios que son relevantes cuando se utiliza sustancias con contraste, o sea, hay que utilizar una sustancia de contraste con el gadolinio. Bien, la pericarditis aguda, como dijimos, la evolución, todo vuelve a la normalidad. Son muy poquitos los que realmente se complican, ¿no? Que pueden llegar a una pericarditis constrictiva. El tratamiento habitual es el reposo. Lo más importante, como vamos a ver después, ¿qué es lo que significa que el paciente con pericarditis haga reposo? El otro elemento de tratamiento ya es el ácido acetil salicílico y se utiliza en dosis alta de 500 a 1000 miligramos cada 6 horas, por un día, 2 días, 3 días, 4 días, que se mantiene esta dosis mientras persista el dolor y fundamentalmente la fiebre. Después se va disminuyendo a un 50% hasta el final llegar a una dosis de 250 miligramos cada 12 horas y probablemente por 2 semanas o un poquito más. Bien, en caso de que no encontremos respuesta buena con la aspirina y el reposo, y que haya contraindicaciones para la utilización de aspirina, entonces tengo un tratamiento alternativo y es con los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo la indometacina con dosis que figuran
ya escritas en la diapo, paracetamol de 2 a 4 gramos por día o el ibuprofeno. La colchicina se utiliza cuando la sintomatología sigue siendo relevante o en caso de brotes recidivantes de la pericarditis. Aquí tenemos la dosis de 0.5 a 3 miligramos día y dosis de mantenimiento prácticamente de 0.5 a 2 miligramos día. Los esteroides, controvertido, salvo que haya una enfermedad inmunológica o reumatológica, pero como cardiólogo, ya con la experiencia que tenemos, muy pocas veces he indicado prednisona o lo que sea un corticoide a un paciente con pericarditis. ¿Se justifican algunos casos? Sí, pero yo dejo para mano del clínico o del reumatólogo quien lo indique, con todo respeto, ¿no? Así que evitemos el uso indiscriminado de los corticoides, como vamos a ver después, lo que significa utilizar un corticoide en un paciente que tiene una inflamación, en este caso una pericarditis. La evolución dijimos, curación espontánea, 15 a 20% son recidivantes, taponamiento sería la complicación o la constricción pericárdica, la pericarditis constrictiva. Bien, hasta aquí tenemos las pericarditis agudas. Tenemos otro grupo, las pericarditis incesantes o crónicas. Esto ya hablamos de cronicidad. 4 a 6 semanas una pericarditis incesante, ¿no? Persistencia de síntomas. Y crónica dura más de 3 meses. Sobre todo son casos donde ya hay complicaciones, derrame pericárdicos. Entonces recordar la pericarditis incesante de 4 a 6 semanas y la crónica más de 3 meses. Aquí llamamos pericarditis recurrente. Se dice que el diagnóstico de pericarditis recurrente debe hacerse siguiendo los mismos criterios para una pericarditis aguda. Un segundito. Con un intervalo un segundito. No, sí estamos bien. De síntomas, o sea que el paciente aparentemente se curó y un mes o pasó un mes y vuelve con los síntomas. Eso sería pericarditis recurrente. Pero si el paciente en este lapso de 4 a 6 semanas ha seguido con molestias, ya no es recurrente, pasaría a ser incesante. Los estudios complementarios, tanto la proteína C reactiva como la tomografía computarizada o la resonancia magnética, nos pueden ayudar al diagnóstico en los casos dudosos, como ya lo hemos comentado. El porqué de la recurrencia, que es un detalle muy importante. Se destaca que las principales causas que condenan al paciente a sufrir una pericarditis incesante, crónica o recurrente es no haber guardado el reposo indicado, ¿no? O sea, reinició actividades físicas demasiadamente prematuras, ¿no? No haber agregado colchicina al tratamiento a pesar que había estado sintomático el paciente, ¿no? O sea que el paciente lo dejamos con aspirinas y antiinflamatorios no esteroideos. Y el uso de corticoides que con frecuencia se indican injustificadamente. Estas son las causas de las recurrencias. Bien, miopericarditis. El diagnóstico, paciente con criterios altos de pericarditis aguda, pero que la característica y el diagnóstico es porque a nivel laboratorial tengo presencia positiva de biomarcadores de daño miocárdico, llámese troponina I o T, o la fracción MB de la CPK, ¿no? De la creatinquinasa. Por supuesto, en ausencia de alteraciones segmentarias o difusas de la función